Este es Negocios en Telemedellín y les quiero contar que Raúl López, mi invitado a continuación, fue profesor mío en la especialización de gerencia de mercadeo y era un profesor supremamente ameno, muy querido por los estudiantes, porque además combinaba la enseñanza tradicional con unas parábolas, con unas historias. Siempre el comienzo de cada clase era una historia absolutamente deliciosa. Raúl, qué bueno que además unas de esas historias las vamos a compartir con los televidentes de Negocios en Telemedellín. Bienvenido. Bien, encantado de estar nuevamente con ustedes en tu programa, Juan Carlos. ¿Cuál es la historia que tenemos hoy? La parábola de la planeación. Está basada en un cuento de León Tolstoy, dentro de este desarrollo que he venido haciendo de parábolas, dentro de la metodología moderna y nueva de Harvard. Pero para que vamos directamente a la parábola, es lo siguiente. En la antigua Rusia, en esa Rusia de los zares, vivía un campesino muy pobre en un minifundio, estéril, árido, de una topografía muy complicada. Y como cosa curiosa y como contraste, a su lado, limitando con él, estaba la finca enorme, bañada por muchos ríos, fértil, de una princesa que no había tenido nunca tiempo en la vida de ir a visitarla porque tenía muchas otras tierras en toda la Rusia. Al otro lado estaba la tierra de un militar con condiciones similares. El campesino se quejaba de eso, renegaba y blasfemaba contra Dios, porque decía, qué injusto es que me ha dado tan poco, y yo que necesito la tierra para vivir. Ahí lo que uno dice es, en esta parábola inicial, lo que decimos ya, hay un conocimiento y hay una aceptación de que hay un problema. ¿Qué sigue? Es fundamental esto para planificar. Acepte y conozca el problema. El campesino un buen día recibe la visita de un peregrino que pasa por ahí y le informa, le dice, mira, 8 jornadas de aquí, distante hacia tu casa, de tu casa hacia el norte, existe el país de unos pastores que son inmensamente bondadosos y le regalan tierra al hombre, toda la tierra que él necesite. Basta con que vayas, identifiques al patriarca y allí encontrarás y sabrás eso que te puede esperar para el futuro. Ahí ya se empieza a vislumbrar una solución al problema y además él recopila información del entorno. Sí, información, es el primer paso, recopilar la información, aunar la información para que con base en ella tomar decisiones. El campesino toma una decisión y emprende su camino hacia ese lugar y lo hace con total determinación. Bien, llega allí, identifica rápidamente al patriarca, le comenta su problema y el patriarca le dice, te voy a regalar toda la tierra que tú quieras, basta con que salgas caminando mañana. A primera hora, en el momento que despunta el sol, empieza a caminar y saca su espada y con ella hace una raya en el piso. Le dice, tienes que partir de aquí, camina, camina, camina. Todo lo que logres caminar en un día, te lo regalo, pero eso sí, condición, tienes que regresar a este sitio antes de que despunte el sol, de lo contrario, todo lo habrás perdido la oportunidad que pasa, que las oportunidades pasan, unos la saben tomar, otros no. Ahí está el tema del conocimiento de las normas, quedaron claras las condiciones para poder planear efectivamente. Exactamente, así es. Se conocen las normas, es que es imposible emprender un plan, un proyecto, un proceso, si no se conocen las normas, los principios, los valores, las reglas, y las conoce, los identifica. Se va a descansar esa noche esperando que aparezca el sol del día siguiente y él elabora un plan, elabora una ruta. Cómo seguir, a qué hora salir, de qué manera caminar, cómo pausarse para andar sin prisa, pero sin pausa, para no agotarse. Y establece una medida del tiempo. Dice, cuando el sol esté sobre mi cabeza en forma vertical, es señal inequívoca de que estoy en la mitad del día y en ese momento me tengo que devolver. Ahí está hablando del cronograma, ¿no? Hizo un cronograma, identificó los factores críticos, hizo una ruta, sí. Pues toda una ruta. Emprende esa ruta, está en punto en el momento en que despunta el sol frente a la raya, comienza a caminar, a caminar, a caminar. Ahí empieza ya la ejecución del plan. Es que cuando uno empieza a ejecutar un plan, ya va
en más de la mitad de lo que tiene que hacer. Lo difícil es empezar y tener la decisión de la ejecución. Él comienza a caminar y permanentemente está mirando el sol, que es su medida. Lo que no se mide no se logra. Y entonces camina. Imaginémonos lo que se podría caminar partiendo de aquí, desde este estudio de Telemedellín, partamos hacia el norte. A las 12 del día, ¿dónde iré caminando? Claro, sí. O sea que era muy grande el terreno que él podía escoger, y eso todo sería para él, si cumple su plan. Hay un momento en que el sol está vertical sobre su cabeza. Cuando el sol está vertical sobre su cabeza, debe devolverse. ¿Y qué pasó? Ocurre algo sin igual. En ese instante, él observa un valle espléndido, y dice, voy a recorrer ese valle, me lo imagino lleno de ganado y de cultivos, y es tan bello ese valle, lo voy a recorrer, y quiere decir que me tengo que devolver un poquito más rápido para llegar. Quiere decir que ahí se empezó a desenfocar, a desviar de su objetivo y a cambiar la planeación que había hecho. No se puede desenfocar el plan tiene un enfoque, y si lo se ha de hacer, hay que hacerlo en condiciones que lo veremos hacia el final, cuando veamos las consecuencias de esta historia. Bien, él recorre el valle, a sabiendas de que se va a tener que devolver más rápido, pero en ese momento aparece un río caudaloso, lleno de vida. Dice, yo necesito ese río. Cuando haya verano, ¿yo qué voy a hacer para bañar mis campos y para que mis reses beban? Atraviesa el río. Quiere decir que me devolveré más rápido. Claro. Pero en ese momento aparecen unas colinas hermosas, fértiles. Yo necesito otros climas. Y la recorre. Y no importa, me voy a devolver más rápido. Desenfoque total, como lo has dicho. ¿Qué más pasó? Sucede que ya el sol, que el tiempo es inclemente, el tiempo avanza, el tiempo es ese factor difícil de controlar, pero que nos une a todos. Como implacable además. Es implacable el tiempo. Empieza a devolverse a toda velocidad, corriendo, pero el sol cada vez cae y cae. Parece que no lo va a lograr, él se afana, se esfuerza, un esfuerzo superior, y de repente a lo lejos ve que los pastores están todos reunidos, danzando y dándole vivas. Lo vas a lograr, y esto lo estimula y lo motiva. Y llega. Hace un esfuerzo sobrenatural y llega. Y en el momento que ve la raya, ya se está ocultando el sol, se tira y la logra tocar, y él queda boca abajo tocando, y los pastores danzan y celebran ese logro sin igual. Todos danzan, todos celebran, todos están felices, menos uno. ¿Por qué? El mujik, el campesino, como se le dice en Rusia, el mujik, está tendido, boca abajo, tocando la raya. Logró el resultado, pero todos danzan y bailan menos él, porque el mujik murió por el esfuerzo que tuvo que hacer. Claro. Ahí quedó muerto. Ahí quedan varias enseñanzas. Los resultados, ahí los logró, pero no tiene ningún sentido ese logro de resultados. Y segundo, no supo medir sus recursos. No midió los recursos hay que evaluarlos, hay que controlarlos, hay que estar pendiente de ellos, hay que medirlos. El mujik logró, pero no lo disfrutó. El título del cuento de León Tolstoy, que es reconocido como el mejor cuento breve de toda la historia de la literatura humana, ese cuento se llama ¿Cuánta tierra necesita el hombre? ¿Y cuánta tierra necesita? ¿Cuál es la enseñanza que nos queda? En ese sitio cavaron un hueco de 1 metro de largo por 2 metros de ancho, y ahí enterraron al mujik. Esa fue toda la tierra que él necesitó. Esa fue la tierra que necesitó, porque se salió del plan, porque no lo supo ejecutar, porque no lo supo medir, aunque era ambicioso, aunque se logró el resultado, pero no se midió en sus recursos para lograrlo. No te desenfoques del plan. No te desenfoques del plan, y si lo vas a hacer, un alto en el camino, volviendo a mirar la misión, la visión, los recursos, para hacerlo todo de nuevo, deliberada, objetiva y de forma precisa. Qué linda parábola, Raúl. Muchas gracias por compartirla con los televidentes de Negocio en Telemedellín. Y si ustedes a su vez lo quieren compartir con otras personas, pues es muy fácil. Toman el link en YouTube y por ahí lo reenvían a cuantas personas y empresas quieran, para que también compartan este aprendizaje. Raúl, mil gracias. Muchas gracias.